bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar un caso muy esperado y la verdad que tenía muchas ganas de tratar y traeros aquí. Y es el caso de Jeffrey Dahmer. Muchos ya lo conoceréis por la serie recientemente estrenada en Netflix. Y pues también lo conoceréis porque es un asesino en serie bastante famoso. Particularmente, y sé que esto quizá os suene hasta raro, yo no conocía nada, absolutamente nada del caso de Jeffrey, nada antes de que se estrenara el documental, ni siquiera sabía quién era, me habían salido varios vídeos en YouTube, pero no sé por qué no me habían llamado la atención o no me había apetecido verlo y ni siquiera sabía quién era este hombre. La cuestión es que, claro, a raíz de haber visto el documental de Netflix, pues me llamó muchísimo la atención el caso, quería saber si todo lo que se plasmaba en la serie era verdad, quería conocer cuáles fueron los detalles, qué le pasó a este hombre para llegar a este punto y conocerlo para poder hablar con propiedad del caso, pues como os digo, no tenía ni la más mínima idea. A mí pues me parecía interesante contar un poco la historia de este monstruo, aunque verdaderamente la palabra monstruo incluso se le queda corta, y pues ir comentando también qué partes de la serie de Netflix están adaptadas fielmente a la realidad y cuáles pues simplemente son una dramatización o recreación. La verdad me quedé bastante impresionada porque estas cosas suelen ser muy ficticias en muchos aspectos, porque es bastante complicado contar un caso así, una historia así tan turbia, tan oscura, y pues no se suele hacer de una forma real. Pero en este caso la verdad es que sí, tiene muchas cosas que son fieles a la realidad, que son verdaderamente como ocurrieron, y a mí me parecía interesante pues poder contaros esto y que sepáis también vosotros qué escenas están adaptadas o qué momentos están adaptados y cuáles pues simplemente es parte del guión y es una simple dramatización. Así que pues bueno, este caso es bastante fuerte para personas que no lo sepáis y va a ser un poco complicado poder hablar de forma explícita o hablar dando según qué detalles, incluso los más suaves va a ser complicado porque no son tan suaves, y pues como sabéis YouTube tiene mucha censura y sobre todo en estos temas, así que utilizaremos palabras claves, digamos palabras con un doble significado para que las podáis entender. Y por ejemplo, cuando Jeffrey hizo algo con alguna víctima de carácter íntimo, pues diremos que fue eso, un encuentro íntimo, de carácter íntimo, donde se hicieron cosas íntimas, o lo intentaremos más o menos explicar así, porque no quiero que YouTube me tire el vídeo. Por aquí, como sabéis, os voy a dejar todas mis redes sociales para aquellos que queráis seguirme, como también PayPal y Patreon, para quien quiera hacer una aportación al canal. Como sabéis también, recientemente he estado comentando que hemos habilitado el apartado de miembros para todas aquellas personas que quieran apoyar al canal y además tener pues contenido exclusivo, vídeos que a lo mejor YouTube no me deja poner, digamos, de manera pública, y los tengo ahí puestos para que lo podáis ver. También pues tengo los casos de antemano, es decir, si por ejemplo yo publico el caso el viernes, pues los miembros lo tienen desde más o menos el viernes de la semana antes para que lo puedan visionar pues de antemano. Así que bueno, tenemos algunas ventajas, solamente vale €1 para quien quiera inscribirse, así que nada, lo tenéis justamente arriba en el perfil del canal. Simplemente con darle a unirme, pues ya veréis todos los beneficios y las ventajas, cuánto cuesta, y se podréis unir de manera fácil. Así que sin más, vamos a comenzar con el caso del caníbal de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue el primero de 2 hermanos, hijos del matrimonio de Joyce Annette Flint, que era su apellido de soltera, quien era una instructora de máquinas, y su padre Lionel Herbert Dahmer, quien era un estudiante de química para posteriormente ser químico investigador. Su padre, Lionel, es de ascendencia alemana y galesa, mientras que Joyce Dahmer, su madre, era de ascendencia noruega e irlandesa. Al contrario de cómo suele ser en los mayores asesinos en series, Jeffrey venía de una familia totalmente normal, padres trabajadores, un estatus económico medio alto, digamos.
no había sufrido ningún tipo de abuso, no había tenido en teoría ningún episodio duro o fuerte en su vida. No se daba ninguna de las características o particularidades que suele haber en la familia de los asesinos en serie o en la propia vida de este asesino. Jeffrey era un niño totalmente normal, tuvo una infancia normal, exceptuando pues el hobby que tenía, como ya sabemos y veremos más adelante. Pero verdaderamente era un niño que no había tenido ningún episodio raro, que no había tenido ningún problema o le había pasado algo que lo pudiese marcar para llegar a convertirse en lo que se convirtió. Cuando Jeffrey entró en el colegio, en el primer curso, su padre estaba muy alejado de él, pues básicamente estaba comenzando sus estudios universitarios para convertirse en químico y pues no paraba mucho por casa. Aparte del tiempo que estaba en la vivienda, era simplemente para seguir estudiando y trabajando. Parte del tiempo que este hombre estaba en su casa, la madre de Jeffrey, Joyce, siempre estaba requiriendo bastante atención, tenía bastantes problemas, digamos, mentales, tenía una especie de depresión, tenía problemas a la hora de tomar pastillas y pues, aunque no era una madre abusiva, una madre que castigara o maltratara a su hijo, ni nada por el estilo, era una madre que sí requería incluso más atención que su hijo pequeño y ella no era la que le daba tampoco esta atención a Jeffrey. Por lo que, aunque no haya tenido de pequeño ningún episodio traumático, sí podemos saber que la falta de atención, la falta de cariño y el sentirse solo, quizás sí que fue una de las causas por las que posteriormente Jeffrey entraría en esas fantasías y en esas cosas tan turbias y oscuras. Incluso se sabe que su madre intentó quitarse la vida en una ocasión tomando bastantes pastillas llamadas meprobato, el cual es un ansiolítico derivado del carmabato. Como os digo, pues tenía problemas de depresión y demás, y pues quizás por receta médica, quizás por ayuda psicológica o por lo que sea, pues le recetaban estas pastillas y quizás pues incluso le estaban trayendo más problemas o no se recuperase. Como digo, algunas fuentes o por lo que se cuenta, se puede intuir que Jeffrey tuvo muchísima falta de cariño y también pues de sentirse mimado por sus padres, pero hay otras fuentes que dicen que esto no es así, que Jeffrey estuvo muy mimado cuando era un bebé y mientras era pequeño, sus primeros años de vida, pero que sí es cierto que su madre no le dio ninguna atención y quizás pues ese vínculo maternal o ese vínculo de afecto no lo llegó a conocer. También pues de pequeño él tenía que ver constantemente las discusiones de sus padres, discutían bastante y pues obviamente Jeffrey tenía que ver o escuchar estas discusiones. Esto fue una de las cosas que mencionó Jeffrey más tarde cuando fue capturado y pues se le tomó declaración. Él dijo que quizás por eso, por la situación familiar que él tuvo con tantas discusiones, donde sus padres no se llevaban bien, fue por eso que quizás se sentía inseguro de la solidez de la familia y que por eso pues básicamente no sabía entablar una relación o no conocía otra forma de acercarse a las personas o de mantener una relación. Obviamente esto que no sirva de justificación ni que se me malentienda, pero para él pues era una explicación o una de tantas explicaciones de las que él daba por la que podría haber hecho lo que hizo. De pequeño pues era un niño enérgico y bastante alegre, jugaba bastante con sus amigos y era un niño muy simpático y normal, pero esto cambió totalmente, se volvió muy apagado y casi siempre solía estar más triste desde que lo operaron de una hernia poco antes de cumplir 4 años. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora comentó años más tarde que vio en Dahmer signos tempranos de abandono debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre, quien pues seguía tomando pastillas y seguía con estos síntomas y problemas, incluso estando embarazada del hermano de Jeffrey. Y pues Jeffrey tenía bastantes amigos en la escuela, era un niño bastante normal como estoy comentando y hasta aquí pues todo transcurría normal. El mes de octubre de 1966 la familia se mudó a Doylestown, Ohio. Cuando Joyce dio a luz en diciembre de ese año de 1966, Jeffrey tuvo la oportunidad y la ocasión de elegir el nombre de su hermano pequeño, a quien le puso David.
ese mismo año Lionel se licenció y empezó a trabajar como químico analítico en Akron. Es cuando Jeffrey comenzó a manifestar su interés por los cadáveres de los animales que se encontraba por la calle, por la carretera y pues en zonas boscosas y demás. Esto comienza, como digo, a partir de los 4 años, pues fue cuando Jeffrey por primera vez, digamos, vio a su padre sacando los huesos de un animal que al parecer había fallecido justamente debajo de la casa. Tendría una especie de respiradero, tendría una especie de entrada que el animal entró por ahí y falleció en el lugar, y pues solamente encontraron los huesos cuando el padre pues los sacó. Según Lionel, a Dahmer, a su hijo, le fascinaba muchísimo el sonido que hacían los huesos al romperse, al sacarse, al rozarse unos con otros, y pues empezó a sentir una curiosidad que para nada era sana por esta práctica. De vez en cuando solía buscar más huesos tanto debajo como alrededor de la casa familiar y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban los huesos en cuestión. 2 años después, en 1968, la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio también. Fue la tercera mudanza en 2 años y la sexta del matrimonio Dahmer desde que se casaron. La casa se encontraba en un terreno rodeado de bosques, era, si no recuerdo mal, 1 hectárea, 1,5 hectáreas de bosques. Si no era tanto, era una casa en medio del bosque, rodeada de bosque literalmente, donde apenas incluso tenían vecinos y estaba bastante apartada. La casa además tenía una cabaña separada de esta, no estaba pegada a la vivienda, y era como una especie de cobertizo para guardar cosas y demás. Aquí, en esta cabaña, en esta especie de cobertizo, fue donde Jeffrey comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas, y esqueletos de animales pequeños como ardillas y tamias, que estas básicamente son parecidas a las ardillas. Un amigo de Jeffrey incluso, que al parecer pues era bastante amigo de él e iba a su casa de vez en cuando, comenta que llegaron a un punto en el que Jeffrey encontró tantos huesos y tenía tantos ejemplares, llegó a construir como una especie de altar en este cobertizo con los huesos muy bien ordenados, los que tenía, digamos, repetidos, los tenía bien puestos, todos seleccionados y básicamente expuestos. Algunos de estos se conservaron en frascos con líquidos para pues facilitar su conservación y se guardaron en la cabaña. Podríamos decir que aquí Jeffrey ya contaba con este hobby y además tenía un lugar donde practicarlo sin ningún tipo de problema, pues además su padre, como también era algo que solía hacer, no se iba a oponer a que su hijo pues realizara tales prácticas, las cuales había copiado y había visto de él. Para su padre pues era un hobby en común, como si a lo mejor un padre y un hijo se van a jugar al tenis o se van a pescar, era algo normal, pero sí que es cierto que a un niño tan pequeño le fascinen estas cosas, y además fascinar en el pleno sentido de la palabra, pues verdaderamente encantaban hacer estas cosas. Yo creo que no era nada sano, pero pues su padre no supo detectar esto a tiempo o le parecía algo normal. 2 años más tarde, aproximadamente en 1970, cuando Jeffrey ya contaba con unos 6 años de edad más o menos, durante una cena que tenía la familia, esta se encontraba comiendo pollo. Dahmer le preguntó a su padre mientras cenaban qué pasaría si los huesos del pollo que se estaban comiendo se pusieran en lejía. Lionel, complacido por lo que pensaba que era la curiosidad científica de su hijo, le explicó y más tarde le mostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Dahmer incorporó esta técnica a la conservación de los huesos, pues él utilizaba otra técnica totalmente distinta, y también comenzó a recoger animales atropellados o que habían muerto por cualquier otra cuestión, los diseccionaba y los enterraba junto a la cabaña, y pues en ocasiones también solía conservar las cabezas de estos animales y colocarla sobre palos, básicamente haciendo como una especie de cruz improvisada. Según un amigo de Dahmer explicó más tarde, desde pequeño tenía una curiosidad bastante grande por saber cómo los animales se encastraban. En una ocasión, en 1975, Dahmer le cortó la cabeza
al cadáver de un perro para el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa, para más tarde como broma llevar a su amigo allí a su especie de exposición, como él la llamaba, y decir que él había encontrado estos huesos por casualidad y este tipo de monumento por casualidad, cuando verdaderamente había sido él quien le había hecho todo eso al pobre animal, que aunque esté sin vida me parece muy triste, muy turbio y muy oscuro, y de una persona muy enferma hacer todo eso, más pues con la edad que Jeffrey tendría por aquel entonces. El mismo año en el que Jeffrey y su padre empezaron a compartir este hobby de una forma más fuerte y más íntima, en el que pasaban bastante tiempo juntos practicando esto, Joyce aumentó su consumo diario de meprobamato, laxantes y píldoras para dormir, y esto minimizó aún más el contacto con su marido e hijos. En la serie de Netflix esto sí está relativamente bien mostrado, pues aunque no profundiza demasiado en el contexto real y no nos da más explicaciones de por qué Joyce hacía esto o qué tipo de problemas tenía, sí que nos muestra que el problema con la medicación era algo grave, que era algo que estaba presente en la vida del matrimonio y obviamente en la vida de Jeffrey. También se nos enseña que no mostraba especial atención al cuidado de sus hijos, tampoco a su marido, que básicamente estaba muy despegada de su familia y pensaba que ella necesitaba y requería, además de merecer, más atención que el resto. Cuando llegó a la pubertad, sobre los 11-12 años, fue que Jeffrey descubrió que era homosexual. No se lo dijo a sus padres por miedo a decepcionarlo, pues además de no ser lo que ellos esperaban, eran una familia bastante creyente y obviamente pues esto no estaba bien visto. Él sobre todo tenía miedo a decepcionar a su padre, pues tenía muchísimo respeto y admiración por él, y lo que nunca quería era que su padre se enfadara, que su padre le riñese o que éste fuese decepcionado. Al principio de su adolescencia tuvo una breve relación que básicamente fue un encuentro con otro adolescente, pero no tuvieron ninguna relación íntima. Este hecho además sale narrado en las cintas de Jeffrey Dahmer, donde él mismo cuenta que esto ocurrió cuando él tenía unos 14 años y que fue con un vecino que tenía la misma orientación que él y pues obviamente también era homosexual. Según Jeffrey, solo se besaron, pues tenían curiosidad de saber si verdaderamente les gustaban los chicos o si estaban equivocados. Básicamente estaban empezando a conocer su sexualidad y a conocer su cuerpo y a saber qué era lo que querían. Y esto fue totalmente algo consensuado, algo con lo que ambos estaban de acuerdo, y para nada el otro chico, el vecino, fue obligado. Según cuenta Jeffrey, para nada pasó de ahí de un simple beso entre dos chicos que aparentemente se gustaban, y no le hizo nada más ni ocurrió nada extraño. Según admitió posteriormente, esto sí es cierto, fue poco después de este episodio de saber que le gustaban los chicos que, ya entrando en la adolescencia o en mitad de esta, empezó a tener fantasías con controlar y dominar a una pareja masculina que fuese completamente sumisa. Pues estas fantasías fueron evolucionando gradualmente hasta centrarse sola y exclusivamente en la parte del torso de esa pareja masculina. Esto también se fue entrelazando con el deseo de hacer heridas e infligir dolor en esta parte del cuerpo. A la edad de 14 años, Jeffrey ya había comenzado a beber cerveza y alcoholes fuertes a cualquier hora del día. Las botellas las ocultaba con frecuencia dentro de su chaqueta y se la llevaba a la escuela. Se sabe que incluso mencionó a un compañero, pues este le preguntó por qué estaba bebiendo whisky en medio de la clase, que era una clase de historia que habían tenido por la mañana. Jeffrey le dijo que esto era su medicina y que esto era su forma, digamos, de sanarse. Aunque fue muy poco comunicativo desde el primer año con sus compañeros, Dahmer era visto por el personal, por los profesores y demás del instituto, como un chico educado y muy inteligente, con unas notas medias o que incluso suspendía, pero
no tenía nada destacable, ni era una persona agresiva, ni que fuese buscando problemas. Además, era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto, por lo que incluso practicaba algunas tareas extraescolares y se relacionaba con otros compañeros. Desde su primer año en el instituto, Dahmer fue visto como un paria. Yo he buscado esta palabra y al parecer esto hace referencia a alguien de una clase media baja. Seguramente quizá porque los compañeros que le decían esto eran de un estatus económico más alto o vivían en unos sitios mejores o más lujosos o simplemente se creían mejores. Y pues sabemos cómo va esto, simplemente se le ponen este tipo de etiquetas. Cuando tenía sobre unos 16 años, Dahmer concebió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor, el cual resultaba bastante atractivo. Este se escondió en unos arbustos y como básicamente este chico pasaba corriendo todos los días por allí y era de la zona, Jeffrey sabía perfectamente cuál iba a ser la hora en la que este chico iba a pasar por allí. Se escondió detrás de este arbusto para esperar al corredor y posteriormente agredirlo para hacer lo que él quisiera con el pobre chico. Pero este joven tuvo bastante suerte, quizás era porque ya se había encontrado bastantes veces con Jeffrey y no le había dado para nada una buena sensación que este chico ese día no pasó por el lugar y pues básicamente se libró quizá de la muerte. En el documental sí que esto no se expone demasiado bien, pues se ve que Jeffrey se oculta en este seto y espera a que el corredor pase por allí y en la serie sí que pasa, Jeffrey sale del arbusto y como que Jeffrey se queda parado porque no es capaz de golpearlo y mientras que sí y no, pues el chico se va corriendo y se libra. Pero verdaderamente el chico no pasó por allí ese día. Entre sus compañeros del instituto, Dahmer se convirtió en el típico payaso de la clase que solía a menudo hacer bromas que llegaron a conocerse como hacer un Dahmer o Dahmeradas. Básicamente esto incluía babear, hablar y simular que era una persona que tenía algún tipo de problema, algún tipo de parálisis o que estaba sufriendo un ataque epiléptico. Verdaderamente era un humor muy negro. Pero pues a los compañeros les hacía reír, les gustaba y era conocido también por esto y una forma de relacionarse con sus compañeros. Haciendo esto también creo que buscaba, y se dice que buscaba, una especie de aceptación entre esos compañeros o ese grupo de estudiantes más guays, selectos, porque como les hacía reír, pues ellos hablaban más con él, lo tenían más en cuenta e incluso pues ya no lo acosaban o no le decían cosas tan despectivas. Esto pues sí que incluso en la vida real se fotografió y existen fotografías de Dahmer haciendo estas bromas y estos shows o monólogos e incluso posteriormente acabó ganando dinero con esto. Se lo daban sus compañeros cuando hacía alguna especie de show y él pues se lo gastaba en consumir bebidas alcohólicas. En 1977 las calificaciones académicas de Jeffrey bajaron bastante y sus padres decidieron contratar a un profesor particular. Esto tuvo un éxito limitado porque Jeffrey pues mejoró, pero también pues al final acabó decayendo también, pues no tenía ningún interés por los estudios y básicamente pues pasaba. Ese mismo año, y quizás fue por todo esto que Jeffrey tuvo malas notas y tuvo un mal curso, fue que sus padres estaban yendo a terapias para intentar salvar su matrimonio, porque querían arreglarlo, pero básicamente no iban a ninguna parte porque las discusiones se seguían llevando muy mal y aunque se gastaran el dinero en hablar con psicólogos y terapeutas para poder mejorar esto, pues obviamente el consumo de pastillas y todos los antecedentes que ya tenía la pareja no iban a hacer que esto se salvase. Además, pues para colmo, Lionel también descubrió que Joyce le había sido infiel, había tenido una breve aventura con un hombre en septiembre de 1977, por lo que ambos acabaron divorciándose y pues también se lo contaron a sus hijos porque básicamente se iban a tener que quedar con su madre, con su padre e iban a tener que formar parte de lo que se dictaminase. También lo intentaron resolver de manera amistosa, pero esto no resultó.
Así que básicamente Lionel se acabó marchando de casa, dejando, digamos, la vivienda para Joyce y los dos niños. Y él pues se fue a vivir a un motel temporalmente ubicado en North Cleveland. Un año después, en mayo de 1978, Dahmer se graduó finalmente en el instituto. Unas semanas antes de su graduación, uno de los profesores lo observó sentado cerca del aparcamiento de la escuela bebiendo cerveza. Cuando el profesor amenazó con denunciar esto y llamar a sus padres, Dahmer le comentó que tenía muchísimos problemas y que el orientador de la escuela pues tenía conocimiento de esto. Esa misma primavera, Joyce y David se trasladaron desde donde vivían, desde la casa familiar, a vivir con unos parientes en Chippewa, Wisconsin, donde Dahmer, recién cumplido los 18 años, se quedó totalmente solo en su casa. Como he dicho anteriormente, al divorciarse, Joyce obtuvo la custodia de ambos hijos, incluso pues Lionel le tenía que pagar una pensión alimenticia. La cuestión es que esta mujer pues se fue con su hijo menor de la casa y dejó a Jeffrey allí totalmente solo, sin preocuparse si tendría dinero, si tendría comida o cómo se las apañaría sin ella. Tan solo 3 semanas después de su graduación, el 18 de junio de 1978, fue cuando cometió su primer crimen. Dahmer recogió a un autoestopista de 19 años llamado Steven Mark Hicks. Jeffrey atrajo a este joven bajo la premisa de beber unas cervezas y fumar algo de sustancias, y pues básicamente este chico estaba esperando en una autopista, estaba esperando que alguien lo llevara, pues quería acudir a un concierto y no tenía coche, no tenía medio para llegar. Entonces pues Jeffrey se ofreció a llevarlo y también le dijo que como tenían tiempo de sobra pararían en su casa y beberían algo para no dejarlo tan temprano en el recinto. El chico al parecer tenía el concierto en Chippewa Lake Park y pues como verdaderamente estaban bastante cerca ya no le importaba hacer esta parada en casa de Jeffrey y estar un rato con él. Steven tenía tiempo de sobra para ir a tomar algo con este aparentemente amigable chico que se había ofrecido para llevarlo a un concierto al cual tenía muchísimas ganas de ir. Quizás pensó en no despreciar este tan amable gesto y fue por eso que simplemente lo aceptó. Hicks era un chico muy bueno, de un gran corazón, muy amigable, que acababa de cumplir hace poco los 18 años y que recientemente también se había graduado en el instituto Coventry. De acuerdo con el testimonio de la madre de Steven, más tarde incluso se creó una beca escolar, una beca académica con el nombre de su hijo. Las personas que lo conocieron a Steven lo describían como muy amigable y compasivo, que le gustaba mucho ayudar a las personas. Según Dahmer, lo que lo motivó a hacer esto y lo que lo motivó a ofrecerse a llevar al chico fue que Steven iba sin camiseta y pues como hemos comentado, Jeffrey tenía una obsesión muy grande por el torso masculino. Le llamaba muchísimo la atención, pero si el chico estaba bien físicamente, era una persona delgada, que se cuidaba, que además practicaba ejercicio, ver el torso musculoso para Jeffrey era la mayor tentación y lo que más tiempo llevaba esperando. Esto fue lo que despertó todas sus fantasías y sentimientos íntimos más escondidos. Al parecer, cuando llegaron a la vivienda de Jeffrey, Hicks comenzó a hablar de chicas y demás, y ya Jeffrey se dio cuenta que no iba a llegar a nada insinuándose a este chico, porque obviamente iba a ser rechazado. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks, y todo esto según palabras de Dahmer, quería irse y Jeffrey pues no quería que este se fuese y que lo abandonase, por lo que decidió golpearlo brutalmente con una mancuerna de 10 libras, que básicamente son 4,5 kilos. Más tarde, en su declaración, en su testimonio, declaró que golpeó a Hicks en 2 ocasiones mientras que este estaba sentado en una silla, que no fue a la hora de Steven dirigirse a la puerta, sino que ya había quizás hablado que se tenía que ir y Jeffrey lo golpeó por la espalda con esta pesa. Al parecer, obviamente después de este golpe, el chico Hicks cayó inconsciente y Jeffrey finalmente acabó estrangulándolo con esta barra de la mancuerna. Luego le quitó
toda la ropa a Steven antes de poder tocar el cuerpo, para luego tocarse de forma íntima estando sobre el cuerpo del joven. Al parecer, Jeffrey incluso habría abierto el torso del joven con sus propias manos para explorar lo que había dentro, previo a practicar cosas íntimas con él. Lo que hizo a continuación ya lo sabemos, y si no, pues básicamente con lo que acabo de decir no lo podemos imaginar, porque con la mente tan perturbadora que tenía nos podemos hacer una idea. Y no lo voy a poner aquí todo porque me ha costado trabajo exponer el principio y es lo más suave. Imaginaos entrar e ir descendiendo en este infierno y bajando cada vez un peldaño más en esta escalera que parece ser que no tiene fin, pues la mente de Jeffrey demostraba ser cada vez más perturbada y que podía llegar más lejos. Él, después de hacer todo esto, guardó partes del cuerpo y luego estuvo experimentando cómo deshacerse de él por completo. En un intento de deshacerse del cuerpo de Steven, pues partes del cuerpo del joven se encontraban en bolsas de basura, Jeffrey se fue de la casa familiar con intención de tirar los restos por un barranco que estaba relativamente cerca. Como esto lo hizo de noche para no ser tan visto, iba prácticamente, pues creía ir seguro, pero una patrulla de policía que se encontraba por el lugar lo vio conduciendo como dando tumbos, metiéndose incluso en el arcén, por lo que decidieron pararlo. Se comenta que estos policías vieron la bolsa de basura y le preguntaron qué era lo que llevaba, a lo que Jeffrey simplemente contestó que era basura y que no podía dormir, por eso salía a esas horas a tirarla. Sorprendentemente le hicieron un test de alcoholemia, al cual dio negativo cuando era una persona que solía beber de forma asidua, pero dio negativo y por los agentes simplemente lo dejaron marchar sin saber que en la bolsa llevaba el cuerpo de un chico. Acabando este episodio, este capítulo, con la escena donde Jeffrey esparce las cenizas de Steven en el bosque detrás de su casa o en el patio de la misma, pues hay varias versiones de esto, para tenerlo en parte siempre cerca de él, según palabras del propio Dahmer. Cuando me refiero a cenizas, no son tal cual, de acuerdo, fue lo que quedó de los huesos y demás, pues Jeffrey no sabía qué hacer con ellos y esto sí que lo tuvo que esparcir, pues lo demás sí que lo pudo eliminar y sin dejar aparentemente rastro alguno. De acuerdo con los reportes, Steven Hick fue asesinado el 18 de junio de 1978. Según el New York Times, Richard y Martha Hicks, los padres de Steven, contrataron a un detective privado en su momento para encontrar a su hijo. Y además ofrecieron una recompensa de $2.500 para aquella persona que pudiese aportar algún dato. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano. Aunque en la serie se muestra más tarde, al final de la captura de Dahmer y demás, que sí que encontraron pequeños huesos de Steven mientras que cribaban la tierra, esto verdaderamente no ocurrió y no se encontró ningún rastro del cuerpo de Steven. Simplemente se sabe o se puso que Jeffrey fue el autor de la muerte de este joven porque él la reconoció y porque básicamente no podían reconocer la autoría a otra persona. Jeffrey en todo momento se mostró colaborativo, no engañó ni tuvo ninguna contradicción que les hiciese sospechar que estaban ante una persona que se quería poner la autoría de más crímenes sin realmente ser así, y pues básicamente creyeron que Jeffrey pues había sido. En una entrevista en el año 1993 realizada en el programa Inside Editions, Jeffrey Dahmer aseguró que no tenía pensado acabar con la vida de Steven, que solo quería llevarlo a su casa y dominarlo, hacer lo que él quisiera. Pero al darse cuenta que a Steven le gustaba a la chica, pues sus posibilidades descendieron y para su cabeza perturbada la única forma de hacer que Steven se quedara y que Steven tuviera algún tipo de contacto con él era hacer pues básicamente lo que hizo.
You do sound, though, like the kind of person who could have said to himself, "This is wrong, I must stop." I always knew that it was wrong, but after the first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. Un año y poco después de cometer el crimen, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a casa, a donde se encontraba viviendo Jeffrey, en la casa familiar. Fue aquí cuando Lionel se dio cuenta que su hijo estaba completamente solo, que Joyce se había ido y lo había abandonado, y pues decidió, digamos, como recuperar todo ese tiempo con su hijo y ayudarlo, pues veía que verdaderamente estaba solo para todo. Decidió preocuparse por él y lo matriculó en la Universidad Estatal de Ohio con la esperanza de que su hijo Jeffrey se especializase en negocios y pudiese obtener un título universitario. El único periodo de Dahmer en esta universidad fue completamente improductivo, en gran parte debido a su persistente abuso del alcohol durante la mayor parte de su estancia. Recibió notas de suspensos en Introducción a la Antropología, Civilizaciones Clásicas y Ciencias Administrativas, siendo Prácticas de Rifle la única asignatura en la que tuvo éxito, pues obtuvo una calificación de un B bajo. Su promedio general fue de 0,45 y 4,0, y en una ocasión incluso su padre decidió visitar por sorpresa a su hijo en este campus universitario para simplemente encontrar su habitación totalmente desordenada, llena de botellas de licor vacías. Al parecer, Lionel había pagado por adelantado todo el segundo trimestre y pues finalmente, debido a todo esto, Jeffrey tuvo que abandonar la universidad 3 meses más tarde debido a sus bajas calificaciones y porque básicamente ya no lo querían como estudiante. Pues iba bebido, bebía en las clases, su cuarto era un auténtico desorden, no mostraba interés por ninguna asignatura, no aprobaba tampoco ninguna, no iba a ningún deporte, no hacía ninguna actividad extraescolar y básicamente estaba ocupando el puesto, el sitio de una persona que quizás sí que quería aprovechar estos estudios. Fue a instancias de su padre Lionel en el año 1979 que Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó el entrenamiento básico en el fuerte McClellan en Huntington, Alabama, antes de formarse como especialista médico de combate en el fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación. En una ocasión, un caso de insubordinación hizo que todo su pelotón fuese castigado por culpa de Dahmer, lo que le costó una gran paliza por parte de todos sus compañeros de reclutamiento. El 13 de julio de 1979, el mismo año de haber sido alistado, Dahmer fue desplegado en Baumholder, Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate en el 2º Batallón 68º Regimiento Blindado de la 8ª División de Infantería. Según los informes publicados, en el primer año de servicio de Dahmer, fue un soldado medio o ligeramente superior a la media de los que conformaban este batallón. En el año 1981 se le consideró totalmente inadecuado para el servicio militar debido al abuso de alcohol y recibió una baja honorable, pues los superiores pensaban que esto no le iba a traer ningún problema en su vida civil. Este mismo año, el 24 de marzo, fue enviado a Fort Jackson en Carolina del Sur para ser interrogado, pues querían hacerle algunas preguntas. Al parecer se le proporcionó un billete de avión para viajar a cualquier parte del país después de esto, pero más tarde Dahmer le acabó diciendo a la policía que sentía que no podía volver a casa para enfrentarse a su padre, pues iba a llevar una gran decepción al saber que le habían echado también del ejército, por lo que Dahmer optó por mudarse a Miami, Florida, tanto porque estaba cansado del frío como también en un intento de vivir por sus propios medios y pues, como acabo de comentar, por miedo de enfrentarse a su padre. En Florida
aquí donde ya estaba viviendo, Dahmer encontró trabajo en una delicatessen y alquiló una habitación en un motel cercano para poder vivir. Sin embargo, gastó la mayor parte de su salario en alcohol, como nos podremos imaginar, lo que provocó que más tarde fuese desalojado de este apartamento por falta de pago. Al principio pasaba todas las tardes en la playa mientras seguía trabajando en la tienda de bocadillos hasta que llamó por teléfono a su padre y le pidió volver a Ohio en septiembre de ese mismo año. Al regresar con su padre, quien también ya vivía con su actual pareja, que ya era la madrastra de Dahmer, este le pidió que le dejaran todas las tareas domésticas y que incluso le diesen responsabilidades para poder sentirse realizado y ayudarlos en lo que encontraba trabajo. Su problema con el alcohol seguía en ascenso, para nada iba a acabar aquí, y esto provocó que tan solo 2 semanas después de su regreso con su padre fuese arrestado por estar bajo efectos del alcohol y además por alteración del orden público, teniendo que abonar una multa y teniendo 10 días de cárcel en suspenso. Su padre trató de ayudarle en múltiples ocasiones con los problemas que Jeffrey tenía con la bebida, pero todo esto fue en vano y finalmente decidieron mandar a Jeffrey a vivir con su abuela a West Allis, Wisconsin, ya que Dahmer tenía bastante aprecio a su abuela, le tenía bastante respeto y era con la única persona que verdaderamente parecía tener algún sentimiento de empatía y a la que verdaderamente parecía querer, pensando que este cambio de aires y de vida lo haría volverse más responsable. Al principio todo esto era como el padre de Jeffrey había pensado, pues su hijo, a raíz de la convivencia con su madre, con la madre de Lionel, la abuela de Jeffrey, era muy armoniosa. La acompañaba a la iglesia, le realizaba todas las tareas domésticas, le realizaba las compras y verdaderamente vivían los dos muy bien y se llevaban muy bien. Buscaba activamente trabajo, quería trabajar, había incluso dejado el alcohol, se había alejado de los bares y parecía que todo esto le estaba viniendo muy bien. Sí que bebía un poco esporádicamente y fumaba cigarrillos, pero el tema del alcohol ya no era igual que antes, ni era de forma habitual. A principios de 1982 fue que Dahmer encontró empleo como flebotomista, que básicamente es como se llama a quien te extrae sangre en un hospital. Él trabajó en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee, donde mantuvo este trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido. Dahmer permaneció en el paro durante más de 2 años, de los cuales vivió del dinero que le daba su abuela y obviamente pues de la caridad de esta, pues aunque le diese dinero comía con ella, vivía con ella y el dinero lo gastaba en sus gastos extras como podía ser ir a un bar, comprar tabaco, etc. Poco antes de quedarse sin empleo, Dahmer fue arrestado por exposición indecente el 8 de agosto de 1982 en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin, donde varias personas lo observaron exponerse en el lado sur del Coliseo, en el que estaban presentes 25 personas, incluidas mujeres y niños, pues se bajó los pantalones y enseñó sus partes íntimas. Por este incidente fue condenado y multado con $50 más las costas judiciales. 3 años más tarde, en enero de 1985, Jeffrey fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee, donde trabajaba en el turno de noche, entrando a las 11 de la noche y saliendo a las 7 de la mañana. 6 noches en semana, teniendo pues obviamente un día de descanso, que eran pues los sábados. Poco después de que Dahmer encontrara este empleo, se produjo un incidente en el que un hombre le dejó escrito en un libro una nota. Le hizo una proposición a Dahmer mientras este se encontraba leyendo en la biblioteca pública de West Allis. Básicamente, el desconocido introdujo una nota en el libro que estaba leyendo Dahmer, quizá mientras que Dahmer estaba haciendo cualquier otra cosa, o a lo mejor esa nota ya estaba allí. Y pues básicamente venía escrito que quería tener un encuentro con él. Aunque Jeffrey no respondió a esta proposición, sí que este incidente hizo que
despertara en su mente la fantasía de control y dominio que ella había desarrollado previamente cuando era un adolescente, y además que ya le había costado la vida a un chico. Por lo que Jeffrey comenzó a familiarizarse en bares, baños y bibliotecas gays de Milwaukee con el fin pues de tener algún encuentro íntimo con algún chico, pues para él en ese momento, antes de este incidente de la nota, se estaba alejando de este tipo de vida, como él decía, o se estaba alejando de sus gustos, pues no era algo religioso, su familia no pensaba así, la religión y Dios no decía eso, y él se estaba alejando de su homosexualidad, estaba intentando que no le gustasen los hombres. Pero al ver que un hombre le había hecho esa proposición y él sentirse deseado por ese hombre, saber que los hombres también querían mantener un encuentro con él, fue que su mente volvió a la carga, le mostró todos los pensamientos más oscuros y turbios que le gustaría realizar y practicar, y fue cuando, digamos, se dio otro paso más, se bajó un escalón más en la mente retorcida de Dahmer. Aquí es cuando ocurre también el episodio que vemos en la serie donde Jeffrey se lleva un maniquí, pues ya no podía aguantar más esas ganas de tener a alguien sumiso a su lado para él poder controlarlo, y como sabía que era bastante complicado dominar a una persona totalmente, fue que robó este maniquí. Esto al parecer él lo cuenta en las cintas de Jeffrey y dice que estaba en el centro comercial, que vio un maniquí que le llamó la atención en una de las tiendas y que básicamente entró en la tienda, esperó a que ésta cerrase porque al entrar estaban a punto de cerrar y no había nadie, se escondió, esperó a que cerrasen y luego pues se llevó el maniquí a casa de su abuela. Esta mujer más tarde acabó diciéndole que se tenía que deshacer de él, pues ya lo había visto en varias ocasiones al maniquí en el cuarto o escondido quizás en el armario, y pues ya le dijo que se tenía que deshacer de él porque eso no era algo normal. Jeffrey le dio la explicación que lo tenía porque se dedicaba a vender maniquís. La verdad que fue una explicación bastante débil, digamos, bastante poco lógica. Y pues su abuela lo amenazó con llamar a su padre e informarle de lo que estaba sucediendo. Por lo que Jeffrey decidió que era mejor deshacerse de este maniquí, y en vez de coger y deshacerse de él pues tirándolo a la basura y ya está, pues quería poner en práctica algunos deseos con este, y pues le hizo varios cortes y se deshizo de él, como más tarde también haría con muchas de sus víctimas. A finales del 85 fue que Dahmer comenzó a frecuentar las saunas o baños gays, pero se frustró bastante en estos lugares al mantener relaciones con los otros hombres que había, porque al parecer no podía tener control sobre ello. También tenían sus propios deseos, sus propias necesidades, sus propias fantasías, y básicamente esto no le gustaba a Jeffrey. Él no quería que la persona que estuviese al lado quisiera hacer otra cosa o estuviese pensando otra cosa distinta a lo que él quería o pensaba, y según él pues se entrenó para ver a las personas como objetos de placer, no para él darle placer a las otras personas. Process, it doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being, it seems to make it easier to do things you shouldn't do. Fue por esto que a partir de junio de 1986 comenzó a administrar somníferos a los hombres que pasaban con él un rato en estos baños para que se durmieran y Jeffrey poder realizar cualquier acto íntimo con ellos. Para hacer esto bien y que básicamente ni la persona se le despertase en mitad del proceso, o para tampoco quitarle la vida de esa forma, pues Dahmer se informó
con varios médicos y consiguió esta medicación que le suministraba a los jóvenes, alegándole a su médico que tenía turno de noche y que necesitaba pastillas para poder dormir, pues tenía el horario cambiado. Estas pastillas le vinieron muy bien, le resultaron muy efectivas a la hora de dejar inconsciente a cualquier joven y practicar cualquier cosa íntima con él, pero fue más tarde lo que provocó que lo echaran de los baños y que él dejara de frecuentar estos sitios, pues en alguna que otra ocasión, aunque este medicamento no era mortal, sí se le había ido la mano a la hora de administrarlo y había habido ocasiones en las que los chicos no se habían despertado y habían requerido atención sanitaria. Entonces, como esto ya había pasado en un baño en concreto, que un chico no se despertase y el dueño tenía constancia, fue que a Jeffrey le negó, le prohibió totalmente la entrada y además informó a los demás baños más famosos o donde solía acudir más gente para que estuviesen pendientes y no dejasen entrar a Jeffrey. Fueron más o menos unos 12 casos de este tipo donde pues se encontraban a los chicos en estas circunstancias bajo efectos de las drogas, y al ser echado pues Jeffrey se vio en la obligación de empezar a utilizar habitaciones de hoteles para continuar con sus prácticas. Tal y como se recrea en la serie, tras la expulsión permanente de los baños, Dahmer leyó un periódico donde aparecía la esquela de un chico de unos 18 años que había fallecido. Jeffrey tuvo la idea de robar el cadáver que había sido recién enterrado para llevárselo a su casa y pues hacer lo que quisiera con él. Según declaró más tarde, fue porque al ver la foto del chico en los periódicos le resultó muy atractivo y quería verlo por dentro y tenerlo a su lado. Según Jeffrey, intentó desenterrar el ataúd. No pudo hacerlo pues se encontró que el suelo estaba muy duro y que además posiblemente estaría bastante hondo y no iba a poder llevar a cabo su plan, por lo que acabó abandonando el cementerio. El 8 de septiembre de 1986, Dahmer fue arrestado por un cargo de conducta lasciva y lujuriosa, ya que estaba tocándose en presencia de dos niños de 12 años mientras se encontraba cerca del río Kinnickinnic. Al principio afirmó que solo se encontraba orinando cerca del río y que los chicos lo vieron y se asustaron, pero como había varios testigos en la zona, no solo estos niños, pues pronto acabó admitiendo el delito. Se le cambió el cargo de conducta lasciva por conducta desordenada y el 10 de marzo de 1987 se le sentenció a 1 año de libertad condicional, con instrucciones adicionales de someterse a terapia. Mientras que Jeffrey ya había pasado los 20 años, hasta principios de los 30 fue que se cometieron todos los delitos y crímenes posteriores y todo lo que muchos conocemos. Fue el 20 de noviembre de 1987 cuando Jeffrey cometió su segundo delito. En este momento seguía viviendo con su abuela, pues pasó bastantes años viviendo con ella. Jeffrey en esta ocasión se encontraba en un bar de Ontonagon, Michigan, y conoció a un chico de 25 años llamado Steven Toomey. Se conocieron en un bar y pues Jeffrey lo convenció para que el chico fuese con él a la habitación de hotel que había alquilado para esa noche. Algunos medios dicen que la habitación ya estaba alquilada previamente, pues Jeffrey tenía intención de acabar la noche con algún chico, y otros medios dicen que fue con Steven a alquilar la habitación. Pero igualmente pues la habitación era en este hotel y aquí es donde ocurre todo. Según este último, Jeffrey no tenía intención para nada de hacer lo que hizo con Toomey y de quitarle la vida, pues simplemente quería pasar la noche con él de manera consensuada, tener relaciones y poco más. Pero todo esto da un vuelco cuando, según Jeffrey, por equivocación toma algo de la sustancia que le da a los jóvenes para dejarlo inconsciente. Esto también sale representado en la serie. Es por ese motivo que cuando Jeffrey se da cuenta que se está drogando a sí mismo, sabe que esto haría que el chico se fuese o que incluso lo denunciase por haberlo intentado drogar a él, y pues intenta
convencerlo para que el chico también beba. Esto se produce y al parecer el chico queda dormido o inconsciente antes que Jeffrey. La cuestión es que cuando Dahmer se levanta la mañana siguiente, encontró al joven Steven tumbado en la cama sin que se moviera, sin que hiciese absolutamente nada. Para Dahmer ya era raro que estuviese encima de ese joven durmiendo y que pues no fuese una postura quizás incómoda. Y cuando pues se levantó para ver qué era lo que pasaba, se encontró que el torso de este chico estaba totalmente destrozado, con moratones y lleno de sangre. Los puños y un antebrazo de Dahmer se encontraban también totalmente destrozados, con varios rasguños y moratones, pero Jeffrey no sabía para nada qué era lo que había ocurrido, no sabía qué había pasado ni el por qué, y además estaba muy triste por lo que había hecho y muy arrepentido porque para nada le quería quitar la vida a Steven. Esto para nada era algo que Jeffrey quisiese hacer y además hizo bastante hincapié en sus declaraciones en cuanto a que él no quería hacerle nada a ese chico. Que lo que hizo supone que fue él porque solamente estaban los dos en la habitación, pero que para nada se acuerda de cómo ni por qué. Happened to you in the 9 years in between that you were able to stop, that you were able to control yourself? There just wasn't an opportunity to fully express what I wanted to do. There was just not the physical opportunity to do it then. And I started, when I moved to Milwaukee in '81, I started reading pornography, going to the bookstores. Eventually that led to frequenting the gay bars. And then one time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. I had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here. I was heavily bruised. Apparently, I had beaten him to death with my fists. And you have no memory I of have it? no memory of it. But that's what started the whole spree all over again. Para salir de esta situación, Jeffrey decidió comprar una gran maleta, volver a la habitación del hotel y meter el cuerpo de Tumi dentro. Dicen que además puede ser que Jeffrey no tuviera esto planeado porque él solamente tenía reservada la habitación para una noche, digamos noche y la mañana, para poder abandonarla. Y al darse cuenta de esto, Jeffrey tuvo que alargar la estancia en el hotel hasta el día siguiente para poder comprar la maleta y deshacerse del cuerpo de Steven sin ser visto y de la mejor manera posible para él. Luego, cuando abandonó el hotel, al parecer llamó a un taxi para que lo llevara a casa de su abuela, donde el taxista lo ayudó con la maleta y literalmente le dijo: chico, la maleta pesa mucho, parece que llevas un cadáver dentro. Lo que no sabía este hombre, que no estaba haciendo una simple comparación, o que en esto sí que se suele decir, te pesa la maleta como un muerto. Lo que no imaginaba es que verdaderamente ese hombre estaba cargando a una persona sin vida. Al llegar a casa de su abuela, Jeffrey dejó el cuerpo escondido dentro de la maleta y la maleta la dejó en el sótano. Cuando tuvo ocasión, pues su abuela solía salir varias veces de casa, subió el cuerpo del joven a la planta primera de la vivienda y pues se fue deshaciendo del cuerpo poco a poco. Algunos restos fueron tirados a bolsa de basuras y otros fueron aplastados, como en el caso de Steven Hicks. Todo este proceso llevó a Jeffrey unas 2 horas aproximadamente. De este chico, de Tumi, conservó la cabeza, la cual tuvo escondida reliada en una manta durante unas 2 semanas. La hirvió en una mezcla de Soilex, un detergente industrial a base de basicida, y lejía en un esfuerzo por conservar el cráneo. Pero este hueso se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo y Dahmer finalmente pues lo pulverizó y se deshizo de él. Tras
el encuentro con Tommy, la mente de Jeffrey seguía dando un paso más al frente, por lo que a partir de este periodo fue cuando comenzó a buscar de forma más activa, más aposta, víctimas a las que llevarse a su casa y a las que practicarle todos estos horribles actos. Ahora, los sitios por los que solía moverse Jeffrey, por los que solía salir de caza, se encontraban en bares gays o básicamente en las inmediaciones de estos, pues sabía que obviamente pues también podría encontrar a hombres. Luego, posteriormente, se los solía llevar a casa de su abuela, los drogaba con trialozán o temazepam, antes o poco después de haber mantenido un encuentro íntimo con ellos, y pues luego, teniendo a su víctima inconsciente, le quitaba la vida por estrangulamiento. Esto básicamente era el modus operandi una vez que ya los jóvenes estaban en casa de Jeffrey, aunque la motivación, el reclamo para que los chicos fuesen con él o lo acompañaran fuese otro distinto. Dependiendo de la víctima, el modus era igual: llevar al chico a casa, drogarlo. Si el chico quería o se encontraba receptivo, mantenían relaciones antes; si no, pues lo drogaba y mantenían las relaciones después, cuando el chico pues ya estuviese totalmente inconsciente y por tanto sumiso, bajo el total y completo control de Jeffrey. Comenzamos aquí con el auténtico y real descenso a los infiernos, donde solamente vamos a encontrar más y más crímenes brutales, más fantasías perturbadoras, y donde más vamos a explorar la mente de esta persona. A partir de este momento, habiendo pasado 2 meses del asesinato de Stephen Toomey, Dahmer se encontró con un trabajador sexual nativo americano de 14 años llamado James Dockstader. Este chico básicamente estaba esperando en la parada de un autobús para ser recogido. Jeffrey se ofreció a llevarlo, pero también quería tener relaciones con este chico, al que le preguntó cuánto era lo que cobraba. El chico le dio $50 la noche y pues Jeffrey simplemente lo recogió y se lo llevó. Dahmer atrajo al chico a casa ofreciéndole este dinero, como he comentado, y pues sí que hubo un encuentro íntimo, pues básicamente el chico se dedicaba a esto y Jeffrey había pagado por ello, era un cliente más y era algo pues digamos normal. Lo que ocurre aquí es que al fin y al cabo James fue drogado y más tarde fue estrangulado en el suelo del sótano de la abuela de Jeffrey. Estuvo ahí sin vida durante aproximadamente una semana antes de hacer más o menos lo mismo que Jeffrey hizo con el cuerpo de Stephen Toomey. Cuando pudo y tuvo ocasión, subió el cuerpo hacia la primera planta de la vivienda, lo fue separando, luego se deshizo de estas partes poco a poco, conservando solo la cabeza, la cual también sometió al mismo proceso, hirvió en lejía para que posteriormente le pasara igual que al cráneo de Stephen, y decidió también deshacerse de él. El 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un chico bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero, fuera de un bar gay llamado The Phoenix. Dahmer atrajo al chico bajo la premisa de darle 50 euros para que simplemente pasara la noche con él. El chico Richard aceptó y ambos se fueron a casa de la abuela de Dahmer. Ambos tuvieron relaciones íntimas y posteriormente pues Jeffrey drogó a Guerrero con somníferos y acabó quitándole la vida por estrangulamiento con una correa de cuero. Dahmer también separó el cuerpo poco a poco. A las 24 horas de haberle quitado la vida al joven, tiró de nuevo los restos a la basura y conservó el cráneo antes de pulverizarlo meses después. El 23 de abril del mismo año, Dahmer atrajo a otro hombre a su casa. Sin embargo, antes de poder darle a la víctima un café, el cual llevaba los somníferos, la pareja, o sea el chico que lo estaba acompañando, escuchó a la abuela de Dahmer llamarlo. Aunque Dahmer contestó de una manera que hizo creer a su abuela que estaba solo, esta mujer no estaba muy segura, pues varios hombres solían pasar por la casa cuando ella se iba a dormir, porque era lo que solía hacer Jeffrey, y por tanto esta mujer pues decidió bajar y observar si verdaderamente su nieto se encontraba solo o qué era lo que ocurría.
Por ello Dahmer optó por no quitar la vida a esa víctima, pues básicamente no tenía oportunidad. Su abuela ya sabía que había alguien más con él y pues simplemente esperó que este chico se quedara inconsciente para llevarlo al Hospital General del Condado. Parte de este hecho también viene recreado en la serie Fiel a la Realidad. En septiembre de 1988 fue que su abuela le pidió que se mudara, en gran medida porque había vuelto a beber bastante, su costumbre de llevar hombres jóvenes a la casa y porque además la abuela ya notaba malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano como del garaje. Dahmer encontró un apartamento de una sola habitación en el 808 de la calle 24 Norte y se trasladó a su nueva residencia el 25 de septiembre de 1988. 2 días después de haberse mudado, fue detenido por drogar y acariciar de manera indebida a un niño menor de 13 años, el cual había sido atraído a su casa bajo el pretexto de posar sin ropa por $50 y que este pues le hiciera unas fotografías. Esto ocurrió a principios de 1989. El chico pues obviamente consiguió escapar y lo denunció a la policía, pues también sus padres vieron que el chico estaba bajo efectos de alguna sustancia y que lo que estaba contando no era normal, así que pues decidieron denunciar este hecho ante las autoridades. Simplemente le cayeron 10 meses por agresión sexual sin que ninguna gente, nadie supiera verdaderamente cuál era el mayor secreto de Jeffrey y cuáles verdaderamente eran los delitos más graves que estaba cometiendo este señor. El padre de Jeffrey contrató a un buen abogado llamado Gerald Boyle para defender su inocencia ante este delito y este juicio. A petición de Boyle, Dahmer se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas ante las audiencias judiciales para que intentaran revelar que él albergaba profundos sentimientos de alienación. Una segunda evaluación 2 meses después reveló que Dahmer era un individuo bastante impulsivo, desconfiado de los demás y consternado por su falta de logros en la vida. Su agente de libertad condicional también hizo referencia a un diagnóstico de 1987 donde se decía que Dahmer sufría un trastorno esquizoide de la personalidad para poder presentarlo ante el tribunal. Esto casi acaba, si se hubiera hecho todo bien o se hubiera investigado un poquito más, se hubiera acabado, no se hubiesen cobrado más vidas hasta que este hombre finalmente fue arrestado, ni se hubieran cometido estos crímenes tan crueles, horribles y brutales si esto pues verdaderamente se hubiera visto como es. En la serie se sabe, y quien ha investigado el caso también se da cuenta, que hubo mucha negligencia policial, hubo muchos errores que vinieron directamente de la policía y parte de que este hombre pudiera seguir cometiendo los crímenes y pudiera seguir haciendo todas esas cosas venía porque la policía no se estaba moviendo, la policía no estaba haciendo bien su trabajo y pues obviamente esto le daba a Jeffrey cierta impunidad. El 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los cargos que se estaban otorgando por estos delitos de agresión sexual en segundo grado con la intención de seducir a un niño con fines inmorales, aunque la sentencia fue suspendida hasta mayo. El 20 de marzo, Dahmer comenzó a ausentarse del trabajo en Semana Santa durante unos 10 días. Seguía trabajando en la fábrica de chocolates Ambrosia, durante los cuales se trasladó a casa de su abuela. 2 meses después de su condena y 2 meses después de la sentencia por agresión sexual, Dahmer asesinó a su 5ª víctima, un aspirante a modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sears, a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. Según Dahmer, en esa ocasión no había salido con la intención de hacerle nada a nadie ni de cometer ningún crimen, sino más bien todo se tuerce cuando el chico Anthony se le acerca ya estando acabando la noche y ya cerrando casi el club. Simplemente empezó a hablar con Jeffrey y pues este lo invitó a su casa. Jeffrey lo llevó a casa de su abuela donde ambos mantuvieron relaciones consensuadas, pero más tarde Jeffrey acabó drogando a este chico y le quitó la vida, pues también estrangulándolo. A la mañana siguiente, Jeffrey colocó el cuerpo en la bañera de su abuela, donde
lo primero que le quitó fue la cabeza antes de intentar sacarle todos los órganos. Separó la carne y tiró los huesos. Los conocidos y seres queridos de Anthony lo describieron como una persona generosa y de gran corazón, incapaz de ver la maldad en otras personas. Siempre quería ayudar a los demás y siempre estaba preparado para enfrentar cualquier cosa con una sonrisa. Según Dahmer, Anthony le resultaba muy atractivo, especialmente y excepcionalmente atractivo. Dice que fue con la primera víctima que conservó alguna parte del cuerpo que no fuese pues el cráneo o el intento de conservar el cráneo. Conservó su cabeza y también sus genitales en acetona y las guardó en una caja de madera que luego colocó en su casillero del trabajo. Cuando se mudó a su nueva dirección, al año siguiente pues se llevó los restos allí. Como estaba en prisión y yendo al trabajo, básicamente no paraba por casa de su abuela, no podía tener esto allí y pues se lo llevaba al trabajo como para tenerlo cerca, y cuando no estaba en el trabajo estaba en prisión, por lo que él se sentía seguro de dónde tenía estos miembros. El 23 de mayo de 1989, Dahmer fue condenado a 5 años de libertad condicional y a 1 de reclusión en el centro penitenciario, con permiso para trabajar los fines de semana para que pudiera conservar su empleo. También se le exigió que debía ser registrado como un delincuente sexual. Como he dicho, pues solo tenía permiso para ir al trabajo e ir a la prisión. 2 meses antes de su salida programada del campo de trabajo, Dahmer salió de este régimen debido al inicio de su libertad condicional de 5 años. Al ser liberado, se trasladó temporalmente a la casa de su abuela en West Allis. En mayo de 1990 se mudó a los apartamentos Oxford, situado en la calle 25 Norte de Milwaukee. Tal y como aparece en la serie, su apartamento era el 213, el cual estaba en el mismo pasillo de la salida de incendios. Aunque estaba situado en una zona de alta criminalidad, el apartamento estaba cerca de su lugar de trabajo, estaba amueblado y por $300 al mes incluía todas las facturas excepto electricidad, por lo que era bastante económico. Jeffrey se mudó aquí y su siguiente víctima fue Raymond Lamont, de 33 años, conocido por sus amigos como Ricky Biggs, quien era pues también un trabajador sexual, o al menos esto es lo que se ha dicho de Raymond. A este chico pues le hizo básicamente lo mismo que a los demás, lo drogó para posteriormente quitarle la vida por estrangulamiento y luego tuvo relaciones íntimas con el cuerpo. Separó las partes tirando lo que no quería tras haberlo limpiado y conservó la cabeza. La limpió, la pintó de gris y la guardó en su congelador. También conservó algunos huesos que utilizó para decorar su piso. Esto aparece en el capítulo 6, en el capítulo de Tony, el chico sordo-mudo, pues cuando juegan a esta especie de parchís, a esta especie de juego de mesa que diseñó Dahmer, las piezas con las que se juega a este juego son huesos que él dice que eran de pollo, pero verdaderamente pertenecían a este chico llamado Ricky. Poco después conoció a otro chico llamado Edward Smith, de 27 años, el cual acudió al piso de Dahmer el día 14 de junio de 1990, bajo cualquier premisa, y posteriormente fue asesinado por este. Como los demás, también fue drogado para posteriormente ser estrangulado y sus restos estuvieron en ácido hasta ser completamente disueltos. Entre julio y agosto de ese mismo año, 1990, conoció a Ernest Miller, un joven de 22 años quien fue convencido para acudir al domicilio de Dahmer tras ofrecerle 50 euros por posar sin ropa para unas fotos. Aquí Jeffrey cambió un poco la manera de quitar la vida a la víctima. No lo estranguló, sino que le infligió un corte en la garganta. Según testificó Jeffrey años más tarde, quitarle la vida en ese momento no era su mayor intención, pues no quería que muriese tan pronto. Al parecer, este corte no se lo hizo intencionalmente o no lo hizo para que muriera tan pronto,
pero pues el corte fue más profundo o le dio en alguna vena que hizo que este chico pues perdiera la vida de forma rápida. Dahmer extrajo la carne de este chico utilizando ácido, blanqueó el esqueleto y lo guardó en su armario. También guardó los bíceps de este chico y los colocó en su congelador para su posterior consumo. David Thomas sería la 10ª víctima. El joven tenía tan solo 23 años cuando acudió al piso de Dahmer el 23 de septiembre de 1990. Una vez allí, le dio la típica bebida que le daba a sus víctimas para drogarlos y repitió el mismo proceso que con Ernest. El 18 de febrero de 1991 fue Curtis Strauger, de 19 años. Perdió la vida por estrangulamiento. Separó su cuerpo, los huesos fueron metidos en una batidora para deshacerse de ellos de una manera más fácil y finalmente fueron tirados a la basura. De este chico, de Curtis, también conservó el cráneo. El 7 de abril de 1991, su víctima número 11 sería Errol Lindsey, de 19 años, el cual, al igual que Ernest, también fue convencido para ir a la guarida de Dahmer bajo el pretexto de conseguir dinero por posar sin ropa. Errol fue drogado y posteriormente estrangulado. Dahmer mantuvo relaciones con el cuerpo antes de empezar a deshacerse de él. Separó las extremidades y guardó el cráneo como trofeo. Anthony Hawks, el modelo sordomudo de 31 años, fue tentado por Dahmer con una nota con el mismo modus operandi llevado a cabo anteriormente: posar para unas fotos. Tal y como se nos enseña en la serie de Netflix, Anthony siempre llevaba una libreta para poder comunicarse con las personas que no entendían o sabían hablar lenguaje de signos, por lo que Jeffrey, la manera de convencerlo fue acercarse a él, compartir quizás algún baile o algunas bebidas, para posteriormente escribirle en un papel que quería invitarlo a su casa y que pues quería que posara para unas fotos. Como este chico también era un aspirante a modelo, le gustaba mucho la fotografía y el modelaje, pues no se pensó acudir a casa de Jeffrey sin saber que este sería su verdugo. Aquí sí tengo que hacer un inciso, pues la madre de Anthony, al igual que otras familias de las víctimas de Jeffrey, al parecer no habían dado permiso, digamos, para hacer el documental, pues además, en el caso particular de la madre de Anthony, la historia de su hijo no está adaptada a la realidad, pues se ve que queda con Dahmer, que incluso mantienen una especie de relación, que son como pareja, pero verdaderamente, según la familia, esto no ocurrió así y se ha intentado dar una visión totalmente distinta de cómo fue que conoció su hijo a Jeffrey, cómo fue que quedaron o cómo fue que sucedió todo. Una vez dentro, Dahmer pues drogó a Anthony y lo estranguló. Después de esto, dejó el cuerpo tirado en el apartamento durante aproximadamente unos 2-3 días para luego comenzar a deshacerse de él. Lo dejó disolviéndose en ácido y tan solo guardó su cráneo. El 27 de mayo de 1991, la 12ª víctima sería Conerak Singh-Saxophone. El método con el que Jeffrey llevó a este joven a su casa fue también para conseguir dinero por hacerse unas fotos. Este chico en particular era el hermano de la víctima de agresión sexual que sí se libró en el año 89, quien era el pequeño que había conseguido huir porque pues Jeffrey había tenido un despiste y el chico pudo huir con toda su familia que había pasado y lo pudieron denunciar. A veces el destino es verdaderamente terrorífico, lo que nos tiene deparado y reservado, y en este caso para esta familia desgraciadamente era encontrarse y toparse 2 veces con el mismo monstruo, de 2 formas completamente distintas, cada cual peor que la anterior. Este chico, Conerak, fue con el joven que Jeffrey intentó dejarlo en un estado zombie para tener total control sobre él. Básicamente esto también nos lo enseñan en la serie y es bastante explícito. Yo no voy a dar tantos detalles. Intentó dejarlo en un estado en el que tan solo se moviese y pudiese seguir vivo, pero que no tuviese
deseos ninguno, no pudiese pensar, no pudiese ser una persona, sino más bien, como él decía, un zombie, bajo sus órdenes y total control. Cuando vio que esto no pudo ser, que parecer, pues acabó desmembrando su cuerpo y lo almacenó en ácido. En entrevistas posteriores, Jeffrey alegó que quería dejar a Conerak en ese estado para que siempre estuviese con él, que nunca se fuera y que además hiciera todo lo que él quería. Injected him with another syringe full of that dilute hydrochloric acid, and that's what killed him. I wasn't trying to kill him, but that's what happened. Utilized was to drill holes through the bone, through the skull airways. Yes. What did you inject into the hole? Sometimes hot water, sometimes a weak acid solution. What sort of acid? Hydrochloric. Now, what was the purpose of that drilling technique now? To put the person in a sort of zombie-like state. I didn't know exactly what it would do, but I was experimenting, if you will. What do you mean when you say a zombie-like state? What A are you state trying where to he would be willing to just follow my orders and not want to leave. El 30 de junio de 1991, Mark Turnes, de 20 años, fue llevado a la guarida de Dahmer. Como la mayoría de las otras víctimas, fue atraído porque le iban a hacer unas fotos por las cuales recibiría 50 euros. Básicamente también fue drogado y estrangulado y su cuerpo fue desmembrado y dejado tirado por el apartamento. El 7 de julio de 1991 fue Jeremías, o también conocido como Jeremy Weinberg, de 23 años. El método que Jeffrey llevó a cabo con este chico no fue muy diferente al de Conerak, pues también intentó dejarlo en un estado zombie, pero a este chico pues le inyectó agua hirviendo en vez de ácido, como hizo en el caso de Conerak, y consiguió dejarlo vivo durante un tiempo en un estado comatoso, en un total de 2 días. Más tarde este chico pues también fue estrangulado, su cadáver desmembrado y almacenado en ácido. Tan solo 8 días más tarde, el 15 de julio de 1991, Oliver Lacey, de 23 años, fue drogado y estrangulado también en el apartamento 213. Durante el desmembramiento, Dahmer sodomizó al cadáver antes de ser almacenado. Guardó el corazón de este chico en la nevera. 4 días más tarde, el 19 de julio de 1991, Joseph Bradyburg, de 25 años. Este chico fue atraído ofreciéndole dinero por posar también para unas fotos, fue drogado y posteriormente estrangulado. El cadáver fue nuevamente desmembrado, pero no completamente, pues la cabeza y el torso se mantuvieron en su apartamento. Este ritmo que estaba llevando Jeffrey, creyéndose que era totalmente impune y que nadie lo pillaría, hizo que el 22 de julio de 1991, Tracy Edward, de 32 años, consiguiera escapar del domicilio de Dahmer. Como bien sabemos, este chico fue un superviviente de Jeffrey, pudo contar todo lo que vio, pudo contar lo que pasó y además pues pudo ayudar a que todos los demás crímenes quedaran resueltos, pues básicamente casi ninguna víctima tenía puesta una desaparición, no había puesto una denuncia, a lo mejor quizás no lo estaban buscando, pues la policía era muy racista y sigue siendo muy racista en Estados Unidos, por lo que simplemente las personas de color tienen un segundo plano, no se molestan ni siquiera en buscarlas, no se le da importancia y pues gracias, digamos, a que este chico pudo escapar, fue que se pudo pillar a este monstruo. We were in Milwaukee, Wisconsin on July the 22nd, 1991. Yes. And at or about that time, on that late afternoon, did you have occasion to see a person that you knew at that time or subsequently learned was a fellow by the name of Jeffrey Dahmer? Yes. So you were with a couple of your buddies, were you? That's correct. And what were you doing? We was drinking beer, just talking, hanging out, you know. About 6 o'clock at night, was this? Yeah, about 6:15, whatever. Did you have occasion then to see Mr. Dahmer? Yeah, he approached us eventually and started talking to us. Yeah. Were you 3 black males?
Yeah, one white, two black male. So you're friends. Yeah, my best friend was white. Yeah. When he came up and started talking to you, what is it that Mr. Dahmer said to you? He said he was just in the city from Chicago. He was taking care of her sick grandmother, I believe, in West Allis. And did he have any further conversation with you and your friends? Yeah, he was just talking. He said he was a professional photographer. He usually pays people for pictures and stuff like that if anybody was interested in making money at that time. To have to pose for pictures? Yeah. Did he describe the kind of pictures that you were going to be posing for if you chose to take him up on the offer? He said nude. Nude. Right. You went up to the apartment. Tell us what happens when you get up to the apartment. Tell us what you observed, what your senses told you. Okay, first of all, it seemed like a normal apartment. When we got inside, he turned off burglar alarms. I asked him why. First, it was a foul odor, okay? Tell us about that. What kind of an odor It was just like an odor. I didn't quite know what it was. You know, he told me a sewer pipe had broke and management would take care of it. Now, you're fully clothed, Yes. okay, and you're sitting on a couch, Right. and he talks to you about this posing, and you weren't sure you're going to do it. Right. How much had you been offered to do the posing? $100. Okay. And when he brings you the beer, he brings you rum and Coke? Yeah, he brings the beer first, and then he brings the rum and Coke. Okay, when you start talking about the fish in the fish tank, do you bring that up or does he? He does. And what do you do when he does that? I turn to the right, like the fish tank is here. I'm turning all the way over here. You turn to your right to look at it? To look at the fish tank, right. And when that happens, what happens to you? All of a sudden, a handcuff and a knife is pulled on me. Handcuff is placed on your body? Where? On my left wrist. And you see a knife. Yeah, the knife, yeah. Now, at that moment, what do you do? First, I feel fear. Then I ask him what's going on. You know, this is not necessary, you know, to pull a knife on me at that Are you point. afraid? Yes. Do you have any reason to know why he did that? None whatsoever. Did you have any idea at that time it was going to happen? No. Did that room have a TV set in it? Yes. Was there anything going on the TV? Yeah, the Exorcist movies was playing at that time. There was an Exorcist movie on. You know which one of them? The name, I'm not sure. I think it's 3. I'm not sure which one. So there was a movie. Did you know it to be part of television or VCR? VCR, normally that's not on regular television, so I thought it was VCR. You knew there was a movie showing. Right. Did you see him put it on, or was it on? No. When we first got into the apartment, he went through the back to the back bedroom. Maybe he put it on then. I'm not sure. Okay. And then what happened? You're both sitting on the bed? Yes. Are you still in handcuffs? Yes. Is he holding the handcuff? Right. Do you still have the knife? Right. Is it pointed at your side, as you've told us before? Right. You trying to be cool? Very much so. You're not fighting with him? No. not What's at your all. intention? What are you planning on doing? Getting away, I was contemplating on at the point jumping out the window. Yep. I was basically talking with this person, trying to let him know I was his friend. The movie wanted me to watch the movie, you know, and just doing little tanning sounds, you know. Did you observe him watching the movie and how he would react to the movie? Right, he would like just start rocking back and forth when he, you know, certain parts of the movie or whatever. You have to say, what did he say, madam? He was like chanting in certain times and rocking back and forth. Right. Tell us about his chanting. What was that all about? I'm not even sure, sir, but it was just like, I can't tell you the words. I couldn't understand what he was saying at that time. Can you mimic him? How it sounded? It was like a slow slur, like, some of that nature, some close like that, I'm not sure. Lay down, face down, put both of my hands behind my back because he changed again at that point, like he got more aggressive at that time. Okay, now, but tell us, did he still have the knife out? Yes, he still had the knife. And what did you do? Okay, I kind of like laid on my sides for some reason. I guess God told me not to lay flat down or let this person handcuff me, so I didn't. So you were trying to stop that from happening, but you got Right. down on the floor. Right. What did he do? He kind of laid across me, put his head across my chest at that point. What was he doing with his head? Pardon me? What did it appear to you he was doing with his head? What was he trying to do? Like he was listening to my heart, because at a point he told me he was going to eat my heart at that point. He said he was going to eat your heart? Yes, that's correct. Como sabemos, el hecho
el momento que vivió Tracy, tal cual nos cuenta en la serie, están sus testimonios y la verdad que es muy similar. Comenzaron a ver las películas que a Jeffrey le gustaban, que era El Exorcista 3 y también Star Wars, El Imperio Contraataca. Tenía como personaje favorito a el emperador de esta película y pues tenía fascinación por este personaje, llegando incluso a comprarse unas lentillas amarillas para recrearse en su personaje favorito, las cuales se ponía antes de salir de caza para mentalizarse y verse como el malo de la película y pensar en todo lo que iba a hacer. Los agentes, cuando llegaron al apartamento de Dahmer con la intención de encontrar la llave, fue que estos hombres pues vieron el estado del apartamento, pudieron notar ese olor, pudieron ver las manchas de sangre por casi todos lados del apartamento, del dormitorio de Jeffrey, y fue cuando al abrir los cajones pues se encuentran las famosas fotos Polaroid que Jeffrey tomaba a sus víctimas. También aquí mencionar pues tiene que ver con Jeffrey y con este asesino, es que hay personas de dinero que tienen esculturas de cómo se encontraron los cuerpos de las personas. Es decir, hay una foto de una de las víctimas que se encuentra decapitada, de acuerdo, está en una posición bastante extraña, y esa foto existe, obviamente fue tomada por Jeffrey y está físicamente, incluso en internet se puede encontrar. No lo recomiendo porque son fotos muy fuertes, pero se pueden encontrar y se pueden ver. La cuestión es que hay gente de dinero que al parecer le gusta tener este tipo de escena o este tipo de esculturas en sus casas o en su segundo domicilio, o me da exactamente igual, pero al parecer les gusta tenerlos. Y pues esta foto en cuestión, esta pose en cuestión, está en una de las casas de una de las personas bastante influyentes en Estados Unidos. También se pudo encontrar un folleto, una especie de dibujo que Jeffrey tenía hecho con la intención de posteriormente hacer un altar con todos los huesos de sus víctimas, con todo lo que había conservado de sus víctimas. Como curiosidad, quiero decir que me informé porque al parecer en la serie nos muestran que hubo un vecino de Jeffrey que estuvo quedando con él cuando llega al apartamento, pero que este más tarde pues desaparece, nadie sabe nada de él y pues se ve cómo se le van amontonando las cartas en el buzón. Me estuve informando y al parecer este chico sí que tuvo contacto con Jeffrey en más de una ocasión, y curiosamente un dato bastante loco es que este chico fue encontrado en su propio apartamento al cual se acababa de mudar, en teoría él mismo, y simplemente pues se había tomado como un caso de homicidio, pero en la serie nos lo muestran como que quizá Jeffrey tuvo algo que ver, y de hecho hay muchas personas que en su momento vivían en el bloque, las cuales pensaron que quizás pues este chico pudo ver algo en casa de Jeffrey sin que Dahmer lo supiera, o pudo, digamos, sufrir o experimentar algún episodio que lo dejase perturbado o lo dejase mal mentalmente y este chico decidiera quitarse la vida. O bien puede ser que no fuera por ninguno de estos motivos, pero es algo curioso y que me parecía interesante comentar. Este hombre fue asesinado en prisión a manos de otro preso, el cual ya venía de haber asesinado a otra persona, por lo que leí venía de estar en bandas y demás, y este preso decidió quitarle la vida. Me resultó bastante curioso la forma en la que este joven, en la que este preso le quitó la vida a Jeffrey, pues es de la misma forma que Jeffrey le quitó la vida a Steven Hicks, con una pesa, con la vara de hierro de esta pesa. Es bastante sorprendente, como he dicho antes, lo que es el destino, pues quién iba a decir que Jeffrey acabaría siendo asesinado en prisión de la misma forma que él había asesinado a su primera víctima. Por lo visto y como sabemos, pues más tarde o más temprano, cada acción que hemos hecho pesa, y el karma pues nos lo hace saber y el destino nos lo demuestra. También un dato curioso de todo esto es que Jeffrey, mientras que estuvo en prisión, se acercó bastante a la religión, leía la Biblia e incluso pidió ser bautizado, como también nos muestran en la serie. Se bautizó el mismo día, en el mismo momento en el que John Wayne Gacy
el famoso asesino Pogo, el payaso, al suministrarle la inyección letal delante de varias personas, mientras que Dahmer era bautizado y John Wayne Gacy era asesinado, digamos, por esta inyección. Se provocó incluso un eclipse solar que pudieron ver muchísimas personas a lo largo de Estados Unidos. Aquí creo que un caso bastante largo. Yo estoy viendo ahora mismo el tiempo que llevo grabando y son más de 2 horas. No sé qué es lo que se me quedará o si lo tendré que subir por partes o no. Solo espero que os haya gustado, que os haya informado, que en caso de no haber tenido un detalle concreto o de haber tenido alguna pregunta, yo os la haya podido solucionar, os haya podido dar más detalles y más información con la investigación que he realizado. Seguramente me haya dejado muchas cosas atrás, pero es muy denso, hay muchas cosas y entonces esto sería prácticamente interminable. Como al fin y al cabo somos muchos canales, muchos compañeros los que hemos tocado este caso, lo que no lo cuente yo lo contará otra persona y viceversa. Así también pues es un trabajo recíproco y en equipo, todos os ayudamos, digamos, y todos os informamos. Así que sin nada más, me gustaría despedirme, me gustaría daros las gracias a todos por el apoyo y seguir formando esta comunidad que estamos formando. Así que sin más me despido, pidiéndote que por favor, si te ha gustado el vídeo, pues me gustaría que lo compartieses pues bien en WhatsApp, por tus redes sociales, para que así podamos llegar a más personas, pues como sabéis, este contenido está más vetado en la plataforma y es más difícil que YouTube también pues te lo publicite, te lo ponga en qué inicios o que le salga a según qué personas. Así que pues básicamente si te gusta mi canal, si te gusta la manera y la forma que tenemos de tocar estos temas y de hacer las investigaciones, pues me haría muy feliz y me ayudaría mucho que lo compartieras con tus amigos. Así que sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!